En mi caso, después de que mi compañera de trabajo obsesionada fabricara una aventura para destruir mi matrimonio, mi esposa se rió y dijo que no le importaba si era verdad o no, que se quedaría con todo en el divorcio. Así que arruiné sus vidas a ambos. Hola Reddit. Mi compañera obsesionada le envió a mi esposa capturas de pantalla falsas afirmando que habíamos tenido una aventura. En lugar de confrontarme, mi esposa sacó nuestro acuerdo prenupcial y dijo que no le importaba si era cierto, que se quedaría con todo. Ambos olvidaron un detalle crucial: yo documento absolutamente todo. Toma algo de comer y disfruta del caos. Yo, hombre de 34 años, trabajaba en una empresa tecnológica de tamaño medio en Austin desde hacía 6 años como auditor interno. El trabajo era sólido, buen salario, beneficios decentes, lo típico del corporativismo, tonterías sobre sinergia y ejercicios de trabajo en equipo, nada especial, pero pagaba las cuentas y más que eso, demasiado en realidad, ya que yo era el único que aportaba ingresos. Mi esposa Kendra, mujer de 32 años, y yo llevábamos 8 años casados, éramos novios del instituto, toda esa historia romántica y bla bla bla. Ella intentó varios trabajos al principio del matrimonio: ventas minoristas, recepcionista, trabajo administrativo, pero nunca se quedaba en uno más de 6 meses. Siempre tenía una excusa: que el jefe era terrible, que los compañeros eran antipáticos, que el trayecto era demasiado largo, que el trabajo era inferior a ella. Finalmente dejó de intentarlo. Dijo que se enfocaría en construir algo desde casa, y con eso se refería a comenzar un nuevo esquema para ganar dinero cada 6 meses que nunca generaba ni un centavo. Primero vendía aceites esenciales, luego empezó a hacer joyería personalizada para Etsy que terminó guardada en cajas en nuestro garaje porque nadie la compraba. Después se metió en tonterías de influencer en Instagram donde publicaba fotos de nuestra casa y hablaba de optimización del estilo de vida para sus 73 seguidores. Su última idea, dropshipping. Gastó $3,000 de nuestro dinero, técnicamente mi dinero, en un curso en línea que prometía que ganaría 6 cifras en un año. Eso fue hace 8 meses. Ingresos totales hasta la fecha, $247. Gastos totales, más de 5,000 si contabas el curso, la página web, el inventario que compró por pánico y todos los anuncios de Facebook que no sirvieron de nada. Claro, Kendra estaba convencida de que esa era la buena, su camino hacia la libertad financiera, sin importar que yo fuera quien realmente la proporcionaba mientras ella quemaba dinero en esquemas que cualquier persona con medio cerebro vería que eran basura. Teníamos una casa en los suburbios, 2 autos y un Golden Retriever llamado Boomer que objetivamente era el mejor miembro del hogar. En apariencia, parecía que lo teníamos resuelto. Con los años las cosas empeoraron. Ella maximizaba tarjetas de crédito con compras impulsivas y luego actuaba sorprendida cuando llegaba la factura. Después se irritaba cuando yo sugería que quizá deberíamos ahorrar en lugar de gastar, y cada vez que mencionaba las finanzas, como que tal vez podía buscar un trabajo real en vez de quemar dinero en negocios condenados, ella respondía con el solo no quieres que yo sea feliz. Pero aquí está el punto: cuando nos casamos, mis abuelos acababan de fallecer y me dejaron una herencia decente. Nada exagerado, pero suficiente para que mis padres sugirieran firmar un acuerdo prenupcial. A Kendra no le encantó la idea, pero éramos jóvenes y estábamos enamorados, así que firmó. Los términos eran simples: todo lo que yo aportara al matrimonio se quedaba conmigo, y todo lo que construyéramos juntos se dividía 50 y 50. Algo estándar. Pero había una cláusula crucial: si cualquiera de los dos cometía adulterio, perdía el derecho a cualquier bien matrimonial. Mi madre insistió en incluirla, dijo que había visto a demasiados amigos arruinados por cónyuges infieles que igual se llevaban la mitad. Kendra puso los ojos en blanco en aquel entonces, diciendo que era innecesario porque nunca nos engañaríamos. Y entonces apareció Rena. Ella se unió a nuestro equipo de desarrollo hace unos 4 meses como gerente de proyectos. 30 y tantos, razonablemente competente, pero con una vibra rara desde el primer día. Demasiado amable, de ese modo que te pone en alerta de inmediato. Siempre encontraba excusas para pasar por mi escritorio, se reía demasiado fuerte con chistes que no tenían gracia, y hacía preguntas personales que no tenían nada que ver con el trabajo. La primera semana me preguntó dónde había ido a la universidad, lo cual era charla normal. La segunda semana me preguntó dónde crecí, si tenía hermanos, cuáles eran mis pasatiempos, ya un poco personal, pero bueno. Para la tercera semana preguntaba sobre mi rutina de ejercicios, qué música escuchaba, cuáles eran mis restaurantes favoritos. La verdadera señal de alerta llegó más o menos al mes. Yo estaba trabajando tarde, alrededor de las 7 de la noche, y Rena seguía allí. Se acercó a mi escritorio con 2 refrescos del refrigerador de la sala de descanso y dijo:
pensé que te vendría bien, día largo, ¿verdad? Tomé la bebida para no ser descortés, pero seguí trabajando. Ella arrastró una silla y simplemente se sentó allí, bebiendo su refresco y mirándome trabajar en hojas de cálculo de auditoría. No dijo nada durante 5 minutos, solo me observaba. Finalmente dijo, eres muy concentrado cuando trabajas, es atractivo. Me reí como si fuera una broma, hice un comentario sobre los plazos siendo un buen motivador y volví a la pantalla. Ella se quedó otros 10 minutos antes de irse. Ahí supe que habría problemas. Durante los siguientes 2 meses, Rená intensificó la rareza. Empezó a llamarse a sí misma mi esposa del trabajo, y no a modo de broma, incluso en reuniones con clientes reales decía cosas como oh, déjame consultar con mi esposo del trabajo sobre ese cronograma. Y hacía un gesto hacia mí mientras yo estaba sentado allí preguntándome si Recursos Humanos tenía algún protocolo para ese nivel de vergüenza ajena. Me traía café todas las mañanas, ni siquiera bebo café. Cuando finalmente dejé de aceptarlo, cambió a traerme pasteles de la panadería cerca de su apartamento. Empezó a buscar razones para tocarme, la mano en mi hombro durante reuniones, rozarme al pasar por el pasillo cuando había espacio de sobra. Una vez dejó caer accidentalmente un bolígrafo bajo la mesa de conferencias durante una reunión y, al recogerlo, puso su mano en mi muslo durante como 3 segundos completos. Moví mi silla lejos, ella sonrió como si yo hubiera pasado alguna prueba. Los mensajes empezaron alrededor de 6 semanas después de que ella se unió. Al principio eran cosas de trabajo, preguntas rápidas sobre proyectos, pedir comentarios sobre documentos, cosas normales de una gerente de proyectos. Pero luego cambió. Mensajes tarde en la noche preguntando qué estaba haciendo, mensajes los fines de semana preguntando si quería tomar un café o ir de excursión. Una vez me envió una foto de ella en un bar del centro con el texto ojalá estuvieras aquí. Mantuve mis respuestas cortas y profesionales, ocupado, no puedo, tengo planes, qué bien, diviértete. No intentaba ser grosero, solo mantener límites básicos. Pero Rená no operaba bajo el concepto de límites. Se lo mencioné a Kendra una vez, quizá 2 meses después de que Rená empezara, intenté bromear diciendo que esta gerente de proyectos del trabajo seguía con esa cosa rara de esposa del trabajo y que era algo incómodo. Kendra apenas levantó la vista de su teléfono, donde estaba desplazándose por grupos de Facebook sobre dropshipping. Suena a que tiene un crush, solo ignórala. Así que la ignoré, lo cual, en retrospectiva, probablemente fue error número 1. Aproximadamente a los 2 meses comencé a guardar registros. No porque sea paranoico, sino porque cuando algo parece raro, lo documentas. Además, había escuchado suficientes historias de terror sobre acusaciones falsas de acoso como para saber que, sin documentación, estás acabado. La industria tecnológica está llena de historias de hombres acusados de algo que no hicieron y sin pruebas para defenderse. Las empresas despiden primero y preguntan nunca, especialmente si hay el más mínimo indicio de comportamiento inapropiado. No intentaba construir un caso contra Rená, intentaba proteger mi trabajo. Si ella decidía darle la vuelta a la historia y acusarme a mí de acosarla, necesitaba pruebas de que yo había sido quien estableció límites. Tan simple como eso. Cada mensaje de texto lo capturé con una captura de pantalla y lo guardé en una carpeta de mi portátil personal. Incluso empecé a llevar un diario de notas de voz en mi teléfono. Después de interacciones particularmente raras, me sentaba en mi coche y grababa lo que había pasado, las palabras exactas, quién más estaba cerca. Parecía excesivo en ese momento, pero ¿sabes qué es más excesivo? Que te despidan por una acusación falsa porque no puedes probar tu versión de los hechos. Para el mes 3 tenía un archivo en mi portátil que básicamente era un expediente de Rená, capturas de pantalla, notas con marca de tiempo, memos de voz, todo organizado por fecha. Incluso tenía un documento separado rastreando los patrones de escalada, como su comportamiento se volvía progresivamente más agresivo. Empezó a hacer preguntas personales sobre mi matrimonio, cuánto tiempo llevábamos juntos, si todavía teníamos citas, si yo era feliz. Yo daba respuestas vagas o redirigía la conversación al trabajo, pero ella era implacable. Una noche, aproximadamente 3 meses y medio después de que Rená empezara, estaba trabajando tarde en un informe de auditoría importante, realmente tarde, más de las 10 de la noche. Todos los demás se habían ido hacía horas. Yo estaba concentrado intentando terminar antes del fin de semana cuando Rená apareció en mi escritorio. Quemando el aceite de medianoche, dijo, sentándose en el borde de mi escritorio, no en una silla, en mi escritorio real, con una pierna colgando. Sí, intentando terminar esto antes del lunes, dije sin levantar la vista de la pantalla. Trabajas demasiado, Kendra no te aprecia. Eso llamó mi atención.
Levanté la vista. ¿Perdón? Solo digo, continuó Rená inclinándose un poco hacia adelante, estás aquí a las 10 de la noche trabajando como un loco y apuesto a que ella está en casa viendo televisión o desplazándose por su teléfono. ¿Acaso sabe que estás aquí? Eso no es asunto tuyo, dije intentando mantener la voz neutral. Yo sí te apreciaría, dijo en voz baja. Si fueras mío, nunca te daría por sentado. Me levanté, tomé mi portátil y la corté de raíz. Rená, necesito que entiendas algo, esto, lo que sea que tú creas que es, termina ahora. Estoy casado. No estoy interesado. He intentado ser educado, pero estás cruzando límites. Esta conversación se acabó, y de ahora en adelante somos estrictamente profesionales. Eso es todo. Su cara pasó de esperanzada a sorprendida a algo más oscuro en cuestión de 3 segundos. Se deslizó de mi escritorio, alisó su falda y su voz se volvió helada. ¿Crees que eres demasiado bueno para mí? ¿Crees que tu esposa aburrida, que se sienta en casa todo el día, es mejor que alguien que realmente te entiende? Creo que necesitas irte, dije. Ahora mismo. Ella me miró fijamente unos segundos, luego tomó su bolso y salió. Escuché sus tacones resonando por el pasillo y luego el din del ascensor. Llegué a casa alrededor de las 11. Kendra estaba dormida en el sofá, con un vaso de té helado en la mesa de centro y su portátil abierto en algún foro de dropshipping. Fui al dormitorio, actualicé mi archivo de documentación sobre Rená con el incidente de esa noche y me acosté pensando que quizá, solo quizá, eso sería el final. Lo que no sabía era que Rená fue directamente a su casa esa noche e hizo exactamente lo que cualquier persona racional y emocionalmente estable haría después de ser rechazada, decidió destruir mi vida. A la noche siguiente llegué a casa alrededor de las 6. Un día normal, terminé algunos proyectos, no vi a Rená ni una vez, pensé que me estaba evitando después de la conversación de anoche. Bien, eso era lo que quería. Kendra estaba en la cocina cuando entré. No levantó la vista, no dijo hola, solo estaba allí de pie con su teléfono en la mano mirando la pantalla fijamente. Hola, dije dejando mi bolso. ¿Todo bien? Ella levantó la vista y supe de inmediato que algo estaba muy, muy mal. Necesitamos hablar, dijo dejando su teléfono en la encimera. Nunca es buena señal. Me senté en la mesa de la cocina, ella permaneció de pie con los brazos cruzados, mirándome como si fuera algo que estaba evaluando, una transacción comercial. Se lo de Rená. Ella finalmente dijo eso y se me hundió el estómago, no porque yo hubiera hecho algo, sino porque sabía que lo que viniera después iba a ser malo. ¿Qué pasa con Rená?, pregunté con cuidado. Sé que te acostaste con ella. Las palabras quedaron flotando allí. No grité, no me alteré, solo la miré y muy calmadamente dije, eso es una mentira, ¿quién te dijo eso? Kendra tomó su teléfono y me lo mostró. Rená me lo dijo ella misma anoche. Me escribió por Facebook alrededor de medianoche. Dijo que no podía vivir con la culpa y que merecía saber la verdad. Anoche, justo después de que la rechazara, Rená había ido a casa y de inmediato comenzó a intentar destruir mi matrimonio. Kendra, nunca he tocado a Rená. Apenas hablo con ella. Esto es, me envió capturas de pantalla, me interrumpió Kendra. Conversaciones de texto entre ustedes dos, conversaciones muy detalladas sobre su relación, sobre cómo estás infeliz conmigo, sobre verse en hoteles. Son falsas, dije. Rená me ha estado acosando en el trabajo durante 4 meses. He estado documentando todo. Ella está inventando esto porque la rechacé anoche. El rostro de Kendra no cambió, sin emoción, como si estuviera viendo una obra que ya había visto antes. Muéstrame tu teléfono, dijo. Lo desbloqueé y se lo entregué. Ella revisó mis mensajes, mi historial de llamadas, todo. No encontró nada porque no había nada que encontrar. Pero eso no importó. Los borraste, dijo con frialdad. No borré nada porque no hay nada que borrar, dije manteniendo la voz estable. ¿Puedo ver lo que te envió Rená? Ella abrió los mensajes. Me incliné hacia adelante y los leí, un mensaje largo de Rená sobre cómo se sentía culpable, como la supuesta aventura llevaba 2 meses, como yo le había dicho que pronto dejaría a Kendra. Luego capturas de pantalla, conversaciones de texto que nunca habían sucedido, mensajes que nunca envié. Rená había fotosopeado conversaciones completas, con mi información de contacto y marcas de tiempo realistas. Todo esto es fabricado, dije. Estas conversaciones nunca ocurrieron. Rená las hizo. A mí me parecen bastante reales, dijo Kendra retirando su teléfono. Porque ella las editó para que se vieran reales, dije. Pero son falsas.
Puedo probarlo. Tengo 4 meses de documentación mostrando a Rena acosándome. No me importa. Me detuve. ¿Qué? Kendra se recargó contra la encimera y por primera vez vi algo en su rostro que nunca había visto, no dolor, no enojo, satisfacción. No me importa si es verdad o no, dijo lentamente, como saboreando cada palabra. Lo que me importa es que tengo pruebas. Capturas de pantalla, mensajes, marcas de tiempo, relatos detallados de tu aventura. La forma en que dijo pruebas me heló la sangre. Kendra, saqué nuestro prenupcial esta tarde, continuó, su voz ganando confianza, lo leí muy cuidadosamente. Tiene una cláusula de adulterio. Si puedo demostrar que me engañaste, me quedo con todo lo que construimos juntos. Tú renuncias a tu derecho a los bienes maritales. Ahí estaba. No estaba devastada. No estaba herida. Había pasado todo el día desde el mensaje de Rena averiguando cómo lucrar con ello. Viste una oportunidad, dije lentamente, las piezas encajando. Rena te envía capturas de pantalla falsas y, en lugar de hablar conmigo, en lugar de darme la oportunidad de explicar, inmediatamente vas a ver cómo puede sacar provecho. Gracias a Dios, dijo, y había verdadero alivio en su voz. Por fin no tengo que fingir más, ¿sabes lo agotador que ha sido sentarme en esta casa aburrida haciendo el papel de esposa comprensiva mientras tú trabajas hasta tarde todas las noches? Escucharte sermonearme sobre presupuestos y ahorros mientras yo intento construir algo. La máscara estaba totalmente caída. 8 años de matrimonio y estaba viendo a mi esposa por primera vez. He estado buscando una salida, continuó con más fuerza. Pensaba que quizá una de mis ideas de negocio funcionaría y podría irme por mi cuenta. Pero esta mujer loca me acaba de entregar todo lo que quería en bandeja de plata. No me importa si realmente te acostaste con ella, tengo las capturas. Eso es todo lo que necesito. Así que déjame entender esto, dije con la voz mortalmente calmada. Estás usando pruebas falsas de una mujer que me ha estado acosando para activar la cláusula del prenupcial y así quedarte con todo lo que construimos. No con todo, me corrigió, y de hecho sonrió. Con todo lo que acumulamos durante el matrimonio. El capital de la casa, los ahorros conjuntos, tus contribuciones al 401k de los últimos 8 años. Todo. El prenupcial es clarísimo, adulterio significa que renuncias a los bienes maritales. ¿Y crees que un juez simplemente va a creer esto? Creo que un juez va a ver mensajes detallados de tu compañera describiendo tu aventura y, a menos que puedas demostrar de manera definitiva que no ocurrió, cosa que no puedes porque como pruebas un negativo, la cláusula del prenupcial se activa. Tomó su vaso de agua. Ya llamé a un abogado hoy. Dijo que tengo un caso sólido. Claro que sí lo hizo. Mientras yo estaba en el trabajo, ella había estado investigando, planeando, pidiendo asesoría legal. En el momento en que el mensaje de Rena llegó a su bandeja de entrada, Kendra vio signos de dinero. Eres increíble, dije. Soy inteligente, respondió. Tú ganabas buen dinero, yo pude disfrutarlo por 8 años y ahora puedo irme con la mitad de lo que acumulaste y tú puedes ir a ser problema de otra persona. Empezó a caminar hacia la sala, luego se dio la vuelta. Una cosa más. No pelees esto. Acéptalo y podemos tener un divorcio limpio. Si luchas contra mí lo haré lo más desagradable posible. Arrastraré a Rena a la corte para que testifique. Me aseguraré de que todos en tu empresa lo sepan. Te destruiré. O puedes simplemente firmar los papeles cuando lleguen. Tú eliges. Luego fue a ver televisión como si acabara de negociar un excelente precio por un auto. Me quedé sentado en esa mesa quizás 5 minutos. Bomer vino y apoyó su cabeza en mi regazo. Mis manos no temblaban, mi mente no corría. Estaba completamente calmado porque tenía 4 meses de documentación sobre Rena. Tenía pruebas de cada cosa inapropiada que ella había hecho y apostaría dinero a que el mensaje de medianoche de Rena a Kendra, la consulta de Kendra con un abogado hoy, todo, tendría un rastro. Porque gente así siempre cree que es más lista de lo que realmente es. Si Kendra quería jugar juegos, bien, pero había elegido al tipo equivocado. No le dije ni una palabra por el resto de la noche. Fui al dormitorio, abrí mi portátil y empecé a trabajar. Aquí está la cosa sobre ser un auditor interno que realmente es bueno en su trabajo. Entiendo cómo funcionan los sistemas. Sistemas financieros, sistemas de datos, protocolos de seguridad y teléfonos. Hace aproximadamente un año Kendra consiguió un iPhone nuevo. Me pidió configurarlo para ella, transferir sus fotos, vincular sus aplicaciones, lo de siempre. Mientras lo hacía también configuré nuestra cuenta de uso compartido familiar en iCloud.
La usábamos para fotos compartidas, compras de aplicaciones, compartir ubicación, todas esas cosas domésticas de pareja. Ella nunca cambió los ajustes, lo que significaba que su copia de seguridad de iCloud seguía sincronizada con la cuenta compartida, lo que significaba que yo podía acceder a sus mensajes, fotos, todo, desde mi portátil. Sé que suena turbio, pero ¿sabes qué es más turbio? Intentar robar la mitad de mis bienes usando evidencia falsa sin siquiera fingir que le importa si es verdad o no. Esa noche, después de que Kendra se fue a dormir, abrí sus mensajes de iCloud en mi portátil. Empecé a desplazarme y vaya sorpresa. Lo que encontré. El mensaje de Rena había llegado a las 11:47 de la noche anterior, menos de 2 horas después de que la rechazara en la oficina. La marca de tiempo contaba toda la historia. La rechacé, ella fue a casa y de inmediato intentó destruir mi matrimonio. El mensaje era largo, detallado, todo falso, pero convincente si no sabías la verdad. Como la supuesta aventura había comenzado inocentemente, como habíamos intentado resistir pero no pudimos, como yo le había dicho que estaba infeliz y pensando en irme. Luego vinieron las capturas de pantalla. Conversaciones de texto que nunca habían ocurrido, mensajes que yo nunca envié. Rena probablemente había pasado horas photoshopeando intercambios falsos con mi información de contacto y marcas de tiempo realistas. Algunas incluso tenían reacciones de mensajes y recibos de lectura. Le había puesto trabajo serio a esto. La respuesta inicial de Kendra llegó a las 7 de la mañana. Debió verlo a primera hora del día. ¿Esto es real? ¿En serio me estás diciendo que mi esposo me está engañando? Rena. Lo siento mucho, sé que es horrible escucharlo, pero no podía seguir mintiéndote. Mereces saber la verdad. Kendra. Necesito pensar en esto. Luego nada por 3 horas. Pero aquí es donde se puso interesante. A las 10 de la mañana Kendra inició una conversación con su mejor amiga, Lina. Lina, vaya sorpresa, no vas a creer lo que acaba de pasar. ¿Qué? Una mujer del trabajo de mi esposo me acaba de mandar un mensaje diciendo que han estado acostándose. Me envió capturas de pantalla de sus conversaciones. Ong, ¿estás bien? Y aquí Kendra mostró exactamente quién era. Ni siquiera sé si me importa. Acabo de sacar nuestro prenupcial. Tiene una cláusula de adulterio. Si puedo probar que me engañó, obtengo todo del matrimonio. La plusvalía de la casa, los ahorros, su 401k, todo. Espera, ¿ni siquiera estás molesta? Lina. He estado muriéndome en este matrimonio por años. Es aburrido, trabaja todo el tiempo y yo estoy atrapada en casa intentando que negocios funcionen sin dinero. Esto literalmente es mi boleto de salida y me pagan. Tal vez sea lo mejor que podría haber pasado. Así que no te importa ni siquiera si realmente lo hizo. Ni un poco. Tengo capturas de pantalla de su compañera. Eso es prueba suficiente. Voy a llamar al abogado que mi prima recomendó en cuanto a Bran. Ahí estaba por escrito. No le importaba la verdad. Dio una oportunidad en el instante en que el mensaje de Rena llegó a su teléfono y de inmediato empezó a calcular cómo sacar provecho. La conversación continuó, Kendra explicando su estrategia, cómo me confrontaría pero sin revelar que ya había consultado a un abogado, cómo las capturas probablemente serían suficientes para activar la cláusula de adulterio, como yo tendría un tiempo casi imposible para probar que la aventura no ocurrió. Lina preguntó, pero ¿y si él puede probar que no ocurrió, y si tiene pruebas? Kendra. ¿Cómo? Incluso si no lo hizo, él no puede probar que no lo hizo. Esa es la belleza de esto. Tengo capturas detalladas, él tiene que decir que no lo hice. Ningún juez va a desechar esto sin pruebas concretas de que es falso. Y esa compañera de trabajo loca parece lo suficientemente trastornada como para testificar si lo necesitamos. Ella había pasado todo el día planeando cómo robarme usando evidencia falsa y estaba emocionada por ello. Seguí desplazándome y encontré más mensajes. Ella calculando cuánto obtendría, más de 200.000 cuando contabas la plusvalía de la casa, los ahorros y mis contribuciones al 401k. Ya mirando apartamentos que podría pagar. Diciéndole a Lina que finalmente iba a ser libre de este hombre estúpido. Luego encontré los mensajes entre Kendra y Rena de esta tarde después de nuestra confrontación. Kendra, él lo sabe. Se lo dije esta noche. Rena, ¿qué dijo? Kendra, obviamente lo negó. Dijo que tú inventaste todo. Que ha estado documentando que lo acosas. Rena, claro que diría eso. Los hombres siempre niegan. Kendra, no importa. Tengo tus capturas.
Eso es todo lo que necesito para la cláusula del prenupcial. Mi abogado dice que básicamente es un trato hecho. Rena. Me alegra haber podido ayudarte a ver quién es realmente. Te mereces algo mucho mejor. Kendra. Gracias por decírmelo, sé que debe haber sido difícil. Estaban coordinándose, no de manera explícita. Rena probablemente creía sinceramente que estaba ayudando a Kendra a escapar de un infiel, pero Kendra estaba usando la ilusión de Rena para cometer fraude y sabía exactamente lo que hacía. Dos mujeres completamente delirantes, qué suerte la mía. Grabé pantalla de todo. Los mensajes de Kendra con Lena planeando el chantaje, sus mensajes con Rena coordinando la historia, la línea de tiempo mostrando que había consultado a un abogado antes incluso de hablar conmigo, todo. Tenía todo listo para destruir a ambas legalmente. No tenía ni idea de lo que estaba por venir. Puse mi alarma para las 5 de la mañana. A primera hora del día siguiente yo iba a entrar a recursos humanos y esta vez no iba a pedir ayuda, iba a llevar pruebas. Me desperté a las 5. Kendra aún dormía cuando salí a las 6:30. Bien. Llegué a la oficina a las 7 de la mañana. El edificio estaba casi vacío, solo seguridad y algunos madrugadores. Fui directo a mi escritorio y abrí mi archivo completo de Rena. 4 meses de documentación, cada mensaje, cada nota de voz, cada nota con marca de tiempo, añadí la confrontación de anoche y lo que vino después. Me aseguré de que todo estuviera organizado cronológicamente e indexado. Luego lo imprimí todo. Me tomó 30 minutos y probablemente maté un bosque pequeño, pero quería copias físicas. 2 juegos completos, uno para recursos humanos y otro para mi abogado. A las 7:45 caminé al piso ejecutivo. Nuestra directora senior de recursos humanos normalmente llegaba alrededor de las 7:30. La luz de su oficina estaba encendida. Toqué la puerta, firme, profesional. Adelante, dijo. Levantó la vista de su computadora, claramente sin esperar a nadie tan temprano. Oh, hola. ¿Todo está bien? No, dije tranquilamente. Tenemos una situación laboral seria que necesita atención inmediata. ¿Tiene tiempo ahora mismo? La frase situación laboral seria funciona como magia en la gente de recursos humanos. Ella inmediatamente cerró su portátil y señaló las sillas. Por supuesto, siéntate. ¿Qué está pasando? Me senté, puse mi carpeta sobre su escritorio y la abrí. No frenéticamente, no emocionalmente, como si estuviera presentando un informe de auditoría, porque eso era exactamente lo que era. He estado experimentando acoso laboral por parte de una jefa de proyectos llamada Rena durante los últimos 4 meses. He documentado todo. El acoso escaló hace 2 noches cuando hizo insinuaciones inapropiadas durante una sesión de trabajo nocturna. La rechacé de forma explícita y le dije que mantuviera límites profesionales. Menos de 2 horas después le envió capturas fabricadas a mi esposa afirmando que teníamos una aventura. Mi esposa ahora está iniciando un divorcio basado en estas acusaciones falsas. Tengo documentación de todo, incluida prueba de que las capturas fueron fabricadas. Su expresión pasó de confundida a alarmada. Eso es mucho. ¿Puedes guiarme por todo desde el principio? Abrí la carpeta y la guié paso a paso. Era exactamente como una presentación de auditoría. Empecé con el primer incidente de hace 4 meses, el comportamiento que fue escalando, la noche que la rechacé, su represalia creando evidencia falsa y enviándosela a Kendra. Ella tomaba notas. ¿Y estás diciendo que fabricó evidencia después de que la rechazaste? Mensajes de texto fotosopeados que nunca existieron. Puedo demostrar de manera concluyente que no hubo ninguna aventura, pero ella aún así los envió a mi esposa como represalia. Esto ya no es solo acoso laboral. Es un ataque coordinado usando relaciones de la empresa para destruir mi vida personal. Ella cerró su cuaderno. Necesito traer a nuestro asesor legal y al jefe de recursos humanos a esto. Esto está fuera de mi alcance. ¿Puedes estar disponible más tarde hoy? Me pondré disponible cuando me necesiten. Bien, te llamaré cuando estemos listos. Mientras tanto mantén distancia de Rena. No respondas si intenta contactarte. Ya lo estaba planeando. Volví a mi escritorio y realmente trabajé porque eso es lo que haces. Ejecutas tu trabajo mientras otros ejecutan el suyo. A las 2:30 me llamó. Sala de conferencias. Jefe de recursos humanos, asesor legal, vicepresidente de operaciones. Presenté todo. 4 meses de documentación, el comportamiento creciente de Rena,
las capturas falsas, los mensajes de Kendra demostrando que sabía que probablemente eran falsas pero no le importaba. Hemos revisado tu documentación. El jefe de recursos humanos dijo, cuando terminé, que necesitaban realizar una investigación formal. Rená quedaba en licencia administrativa mientras esperaban el resultado. Necesitaremos varios días, añadió el asesor legal. Nuestra investigación se centra en la conducta laboral, no podemos hablar de asuntos fuera de ese alcance. Traducción, no esperes que peleemos tu batalla de divorcio. Bien, no lo había planeado. El jueves por la tarde, investigación completada, misma sala de conferencias. El jefe de recursos humanos dijo, el empleo de Rená ha sido terminado por conducta inapropiada en el lugar de trabajo. Estamos proporcionando esta carta confirmando que investigamos y no encontramos evidencia que respalde acusaciones de una relación inapropiada. Leí la carta, lenguaje corporativo seco, tras la investigación, la empresa no encontró evidencia que sustentara afirmaciones de una relación impropia. La investigación encontró evidencia de violaciones a políticas por parte de la empleada en cuestión que resultaron en terminación. Nada dramático, solo lo suficiente para probar que Recursos Humanos no creyó su historia. Salí del edificio y conduje directamente a un bufete en el centro. El abogado tenía reputación de ser despiadado, no pierde. Entré con 2 carpetas, documentación de Rená más la carta de Recursos Humanos, los mensajes de Kendra con Lena planeando el chantaje. El abogado lo revisó durante 30 minutos. Tu esposa está intentando activar una cláusula del prenupcial basada en evidencia fabricada, dijo al fin. Admitió por escrito que no le importa si la aventura ocurrió, solo quiere el pago. Eso es fraude. ¿Cuán pronto podemos presentar? A inicios de la próxima semana. Petición de divorcio, contrademanda por angustia emocional, anular su reclamo del prenupcial por mala fe, ella paga tus honorarios legales. Hazlo. Presentamos el martes, todo adjunto, los mensajes de Kendra, las capturas falsas de Rená, la carta de recursos humanos, mis 4 meses de documentación del acoso. Kendra recibió la notificación el jueves. Me llamó 19 veces. No contesté ni una. Finalmente envió un mensaje de texto, habla con mi abogado, toda comunicación pasa por ellos ahora. Intentó llamarme 12 veces más ese día, luego su abogado debió decirle que parara porque las llamadas cesaron. El acuerdo tomó 6 semanas. Su abogado se rindió en cuanto vio la evidencia. Los mensajes con Lena fueron el clavo en el ataúd, prueba de que vio una oportunidad de fraude y la persiguió sin importar la verdad. Su abogado intentó argumentar que el acceso al iCloud era invasión de privacidad. El mío señaló que ella nunca cambió la configuración de uso compartido familiar en un año y que acceder a cuentas familiares compartidas no es ilegal cuando aún estás legalmente casado. El juez estuvo de acuerdo. Conservar todo lo que traje al matrimonio, los bienes maritales se dividieron según culpa. El juez no fue generoso cuando alguien intenta cometer fraude de prenupcial. Me quedé con la casa, los 2 autos, Bomer, la cuenta de ahorros, mi 401k intacto. Ella obtuvo su 401k personal, $12,000 y sus pertenencias personales. Los 23,000 en deuda de tarjeta de crédito que ella acumuló quedaron como responsabilidad exclusiva suya. Su inventario de dropshipping en cajas, todo suyo. Sus suministros de Etsy, suyos. Su colección de aceites esenciales, también suya. El juez señaló en el fallo que intentar activar cláusulas prenupciales mediante evidencia fabricada constituía mala fe y justificaba el reparto desequilibrado. La implosión de Rená tomó más tiempo pero fue igual de completa. Ser despedida por acoso destruye carreras. En una industria tan unida como la nuestra, la escena tecnológica de Austin es pequeña, la palabra corre rápido. Intentó conseguir otro trabajo de gestión de proyectos, aplicó a por lo menos 15 empresas según una conexión mutua, nadie la tocó. Después de 8 meses de fracasos dejó Texas, se mudó de vuelta a Ohio, eliminó todas las redes sociales. Un excompañero dijo que ahora trabaja en comercio minorista. No pedí detalles, no me importó. 2 meses después del acuerdo, Kendra envió un mensaje preguntando cuándo podía recoger sus cosas restantes. Le dije sábado por la tarde a las 2, entra y sale en 30 minutos o dono todo a Goodwill. Estaba en el sofá con Bomer viendo fútbol universitario cuando el timbre sonó a la 1:58, puntual por primera vez en su vida. Abrí la puerta y ahí estaba ella, luciendo descuidada, cabello sin arreglar, sin maquillaje, usando ropa deportiva que claramente había visto días mejores. Hola, dijo en voz baja, no la Kendra confiada de la confrontación en la cocina. Esta era la Kendra derrotada, la que acababa de pasar 6 semanas siendo demolida en la corte.
Tienes 30 minutos, dije haciéndome a un lado. Tus cosas están en el garaje, las cajas están etiquetadas. Ella pasó junto a mí sin mirarme, empezó a dirigirse hacia el garaje y entonces sonó de nuevo el timbre. Abrí la puerta. Rená estaba en mi porche con un vestido de verano, el cabello rizado, maquillaje completo, sosteniendo una fuente de cazuela. Hola, dijo con una sonrisa absurda y esperanzada. Escuché que el divorcio ya se finalizó y pensé que tal vez podríamos hablar. Traje lasaña. Me quedé mirándola. Tienes que estar bromeando. Sé que las cosas se pusieron complicadas, continuó como si yo no hubiera dicho nada, pero ahora que estás soltero pensé que tal vez podríamos empezar de nuevo. Nunca dejé de preocuparme por ti. Antes de que pudiera responder, la voz de Kendra vino desde atrás. ¿En serio ahora mismo? La sonrisa de Rená desapareció. Kendra apareció a mi lado en la puerta, mirando a Rená como si acabara de descubrir excremento de perro en su zapato. ¿Qué estás haciendo aquí?, exigió Kendra. Estoy aquí para verlo, dijo Rená enderezándose, no que sea asunto tuyo ahora. Se divorciaron por tus capturas falsas, bruja psicótica. No eran falsas, replicó Rená. Teníamos algo real. Tú simplemente te negaste a verlo. Levanté la mano. Bien, voy a aclarar algo muy rápido. No teníamos nada. Me acosaste durante 4 meses. Te rechacé, intentaste destruir mi vida, luego te despidieron y ahora estás parada en mi porche con lasaña pensando que ¿qué? ¿Vamos a empezar a salir? ¿Estás realmente loca? El rostro de Rená se desmoronó pero insistió. No entiendes, lo hice porque te amo. Estaba tratando de salvarte de ella. Kendra se rió, aguda y cruel. ¿Lo amas? Ni siquiera lo conoces. ¿Sabes qué? Eres una loca que me costó $200,000. ¿Yo te costé? La voz de Rená se volvió chillona. Tú estabas intentando robarle usando mi información. Ni siquiera te importaba si era verdad. Solo quería su dinero. Y tú lo querías tanto que estuviste dispuesta a destruir toda su vida para conseguirlo, replicó Kendra. Al menos yo soy honesta sobre ser una cazafortunas. Tú eres delirante. Ya estaban enfrentadas, ambas en mi porche, Rená aún sosteniendo su ridícula fuente de lasaña. Yo lo habría tratado bien, dijo Rená. Lo habría apreciado, no sentado gastando su dinero en negocios fallidos. Lo habrías vuelto loco en un mes, respondió Kendra. Eres una acosadora. Él te rechazó y no pudiste manejarlo. Él te rechazó, la corte te rechazó, perdiste todo por tus capturas falsas, psicópata. Rená lanzó la lasaña. Simplemente arrojó toda la fuente a Kendra. Le dio de lleno en el pecho. La lasaña explotó por todas partes, salsa roja y queso deslizándose por la sudadera de Kendra. Kendra gritó y se lanzó encima, un ataque completo. Las dos cayeron en mi porche entre cerámica rota y pasta. Me hice hacia atrás, cerré la puerta mosquitera y las dejé pelear. Saqué mi teléfono y marqué 911. 911, ¿cuál es su emergencia? Sí, hola, tengo a 2 mujeres peleándose en mi porche, mi exesposa y la compañera de trabajo que provocó el divorcio, necesito que alguien venga a separarlas antes de que se maten. A través de la puerta vi a Kendra poner a Rená en una llave de cabeza. Rená intentaba arañarle la cara. Estaban rodando en lasaña. Era impresionante el nivel de daño que se estaban haciendo. Solo vas a quedarte ahí parado, gritó Kendra mientras seguía forcejeando con Rená. Sí, respondí calmado. La policía viene en camino. Te amo, gritó Rená tratando de jalar el cabello de Kendra mientras era estrangulada. Podríamos ser felices juntos. No, no podríamos, contesté. Estás prohibida en mi propiedad. Eso se llama allanamiento. Kendra logró inmovilizar a Rená. Arruinaste mi vida. Tu vida ya estaba arruinada, respondió Rená empujándola. Todavía estaban peleando cuando llegó el coche patrulla 3 minutos después. 2 oficiales, ambos luciendo cansados. Señor, estas 2 mujeres lo están molestando, preguntó el primer oficial. Esa es mi exesposa, señalé a Kendra que ahora estaba sentada sobre la espalda de Rená. Ella estaba aquí para recoger sus cosas. Esa es mi excompañera. Llegó sin invitación, con lasaña y declaraciones de amor. Empezaron a pelear en mi porche. Los oficiales la separaron. Ambas mujeres estaban cubiertas de salsa de tomate y manchas de césped. El segundo oficial tomaba declaraciones. Es mi esposo, decía Kendra. Ex esposo, corrigió Rená.
Podemos simplemente, dijo el primer oficial, agotado. ¿Podemos simplemente lograr que ambas abandonen la propiedad pacíficamente? No me voy sin mis cosas, dijo Kendra. Señora, usted inició una pelea en su porche, dijo el oficial. ¿Puede coordinar otro momento para recogerlas? ¿Y ella? Kendra señaló a Rená. Señora, se volvió hacia Rená, ¿tiene alguna razón legítima para estar aquí? Rená me miró, aún esperanzada. Pensé que podríamos hablar. No podemos, dije seco. Sal de mi propiedad y no vuelvas. Su rostro finalmente se quebró, empezó a llorar. El oficial la acompañó a su auto. Kendra fue escoltada al suyo. Me dio una última mirada por la ventana, ya no estaba enojada, solo vacía. Ambas se fueron. Los oficiales tomaron mi declaración, verificaron que no quería presentar cargos y se marcharon. Entré. Bomer esperaba junto a la puerta. Las mujeres son agotadoras, amigo, le dije rascándole las orejas. Movió la cola. La única criatura en todo este lío con algo de sentido común. Tomé un refresco, me senté de nuevo y volví al partido. Marcador final, yo 1, KO 0. Mis padres dijeron, estamos entregando el negocio familiar a tu hermano. Yo respondí, lo entiendo completamente. Luego inicié mi propia empresa. 2 años después me pidieron rescatar su operación en fracaso y les envié un folleto de préstamos comerciales. Hola Reddit, así que mis padres entregaron la empresa familiar de calefacción y aire acondicionado a mi hermano hijo dorado, a pesar de que yo la había dirigido durante 8 años. 2 años después estaban rogándome que lo salvara de la bancarrota. Así es como observé cómo todo se quemaba mientras construía mi propio imperio. Tengo 34 años, hombre, el mayor de 2 hijos. Mi hermano Colin, 29 años, hombre, ha sido el favorito desde el día que nació. No era ni siquiera sutil, reglas diferentes, expectativas diferentes, todo diferente. Al crecer, yo tenía un toque de queda de las 10 de la noche hasta que me mudé a los 23 años, Colin no tenía toque de queda. Cuando él tenía 16 años, yo debía mantener un promedio de B para conservar mis privilegios con el coche. Colin reprobó 2 clases en su último año y aún así recibió una camioneta nueva para su graduación. Yo trabajé los veranos en la empresa de climatización de mi padre desde los 14 años, aprendiendo el oficio desde cero. Colin pasaba sus veranos en la casa del lago con amigos. El favoritismo era tan evidente que incluso la familia extendida lo notaba. Mi tío me llamó aparte una vez, cuando yo tenía 17, en una barbacoa, y me dijo directamente que mis padres estaban preparando a Colin para fracasar al no hacerlo responsable de nada. Resultó que el tío tenía razón, pero tomó mucho más tiempo del que cualquiera esperaba. Mis padres son dueños de Morrison Heating and Cooling, una empresa mediana de climatización que sirve al área metropolitana de Phoenix. Mi padre la inició hace 30 años y la construyó desde una operación de una sola camioneta hasta una flota de 12 vehículos con 23 empleados y un ingreso anual de alrededor de 3,2 millones cuando todo funcionaba bien. Para cuando tenía 22 años yo había trabajado en cada puesto de la empresa. Comencé como ayudante, cargando equipo y limpiando sitios de trabajo, pasé a aprendiz de instalador, luego instalador principal. Después obtuve mi licencia de contratista y empecé a realizar llamadas de servicio de manera independiente. Eventualmente me convertí en el gerente de operaciones de facto, aunque mi padre nunca me dio oficialmente el título ni el aumento de sueldo que debía acompañarlo. Colin fue a la universidad con el dinero de mis padres, una universidad estatal, obtuvo un título en negocios que apenas completó con un promedio de 2.6. Durante esos 4 años vino a casa quizás 3 veces y nunca pasó por el taller para aprender el negocio. No importaba, él estaba siendo educado mientras yo solo hacía trabajo de climatización. La doble moral dolía, pero yo amaba el trabajo. Hay algo satisfactorio en diagnosticar un problema complejo de un sistema, arreglarlo bien y saber que una familia no estará sudando otro verano de Phoenix. Además, era bueno en ello, realmente bueno. Los clientes pedían específicamente que yo atendiera sus servicios. Construí relaciones con contratistas generales que confiaban en mis estimaciones y sabían que entregaría trabajo de calidad a tiempo. Cuando Colin se graduó, mi padre organizó una gran fiesta en el club de campo, alquiló todo el salón de banquetes, invitó a todos de la Cámara de Comercio, todo el espectáculo, e hizo un discurso sobre lo orgulloso que estaba de que su hijo ahora estuviera educado en principios empresariales y listo para llevar la compañía a la era moderna. Yo estaba parado al fondo con mi ropa de trabajo porque había venido directamente de un sitio de instalación. Nadie me había dicho que la ocasión era formal.
Cullen estaba al frente con un traje nuevo, absorbiendo toda la atención, y no había pasado un solo día aprendiendo cómo funcionaba un intercambiador de calor o qué refrigerante usábamos en unidades residenciales. Eso debió ser mi primera señal de hacia dónde iba todo esto. Cullen se unió a la empresa el lunes siguiente con el título de gerente de desarrollo empresarial y un salario que era $20,000 más alto que lo que yo ganaba después de 8 años. Su descripción laboral era intencionalmente vaga, algo sobre identificar oportunidades de crecimiento y construir asociaciones estratégicas. En la práctica significaba que Cullen llegaba alrededor de las 10 de la mañana, se iba a las 3 de la tarde y pasaba la mayoría de su tiempo llevando a posibles clientes a almorzar con la tarjeta de la empresa. Estos posibles clientes generalmente eran sus amigos de la universidad o dueños de negocios sin ninguna necesidad de servicios de climatización comercial, pero que disfrutaban de una comida gratis. Mientras tanto yo manejaba las operaciones reales, programar técnicos, gestionar inventario, tratar con negociaciones con proveedores, atender clientes difíciles, capacitar nuevos instaladores y aún realizar llamadas de servicio cuando faltaba personal. Llegaba a las 6 de la mañana para preparar las camionetas del día y a menudo me quedaba más allá de las 7 de la tarde resolviendo cualquier crisis que hubiera surgido. Mi padre empezó a llevarme aparte con una expresión de preocupación diciendo cosas como, sabes, Cullen aún está aprendiendo el negocio y dale tiempo para encontrar su ritmo. ¿Tiempo para encontrar su ritmo haciendo qué? El tipo no sabía la diferencia entre un compresor y una bobina del condensador. Aproximadamente 6 meses después de la llegada de Cullen perdimos a nuestro cliente comercial más grande, una empresa de gestión de propiedades que supervisaba 47 complejos de apartamentos en el área metropolitana. Habían estado con nosotros 12 años. El representante de la cuenta me llamó directamente para explicar que cambiarían a un competidor. Nada personal, dijo, la calidad de tu trabajo sigue siendo excelente, pero tu hermano nos cotizó un contrato de mantenimiento que era 40% más alto que la tasa del mercado y luego nos dijo que teníamos suerte de trabajar con un proveedor de servicio premium. No vamos a pagar precios premium por actitud. Después supe que Cullen había ido a la reunión sin preparación, no había revisado sus términos de contrato previos y básicamente intentó improvisar basándose en principios de negocios que medio recordaba de una clase de estrategia de precios. Esa cuenta valía aproximadamente $280,000 anuales. Cuando mencioné esto a mi padre, él dijo que Cullen aún estaba aprendiendo el proceso de ventas. Y que a veces hay que perder a algunos para entender el juego. Acabamos de perder $250,000 en ingresos confiables porque su niño dorado no se molestó en hacer una preparación básica. Ese se convirtió en el patrón, Cullen creaba problemas por incompetencia o pereza, yo los arreglaba o absorbía las consecuencias y mi padre inventaba excusas sobre curvas de aprendizaje y periodos de ajuste. La peor parte ya ni siquiera era el favoritismo, era ver a mi padre ignorar sistemáticamente la realidad. Cullen era objetivamente malo en cada aspecto del negocio, pero mi padre había creado una narrativa en su cabeza sobre su hijo menor siendo naturalmente talentoso para el liderazgo empresarial. La evidencia no importaba, los resultados no importaban, solo importaba la historia. Mi madre no era mejor, ella murmuraba con ternura sobre lo guapo que se veía Cullen con su ropa de negocios informal, lo profesional que sonaba en las llamadas telefónicas y lo orgullosa que estaba de que siguiera los pasos de su padre, sin importar que mi padre hubiera construido la empresa con días brutales de 16 horas y experiencia técnica práctica. La versión de Cullen de seguir esos pasos consistía en almuerzos con Catherine y salir temprano para jugar golf. Mi esposa Brooke vio lo que ocurría antes que yo. Ella trabaja como gerente de proyectos en una empresa de construcción, así que entiende cómo funcionan realmente las empresas en comparación con cómo la gente pretende que funcionan. Van a darle la empresa, me dijo una noche después de una cena familiar donde mi padre pasó una hora elogiando el pensamiento innovador de Cullen sobre alguna idea de marketing que había robado de un podcast, y cuando lo hagan, tú ya necesitas tener tu plan de salida listo. Yo no quería creerlo. A pesar de todo, yo había construido esa empresa junto a mi padre. Conocía a cada cliente, cada proveedor, cada empleado. El negocio era tanto mío como suyo, incluso si mi nombre no estaba en los papeles de propiedad. Pero Brooke me impulsó a empezar a prepararme por si acaso. Comenzamos a ahorrar más agresivamente, yo empecé a documentar mis contribuciones a la empresa, proyectos que había gestionado, clientes que había traído, sistemas que había mejorado. Obtuve copias de testimonios de clientes que me mencionaban por nombre y comencé a construir en silencio relaciones con proveedores y contratistas clave de manera independiente a la compañía. La conversación ocurrió un martes por la tarde. Lo recuerdo porque acababa de terminar una instalación particularmente difícil en un edificio comercial en el centro, actualizando un sistema obsoleto bajo un calor de 110 grados.
Estaba sucio, exhausto y deseando una bebida fría y una ducha. Mi padre me llamó a su oficina. Mi madre también estaba allí, lo cual era inusual. Cullen brillaba por su ausencia. Necesitamos hablar sobre la planificación de sucesión, empezó mi padre. Se me encogió el estómago, pero mantuve la cara neutra. Él lanzó un largo discurso sobre construir un legado y la continuidad familiar, sobre cómo siempre había soñado con pasar el negocio a sus hijos, sobre lo importante que era tener visión fresca y nueva energía liderando la empresa hacia el futuro. Luego llegó a la parte central. Tu madre y yo hemos decidido que Cullen asumirá el cargo de presidente y propietario mayoritario de Morrison Heating & Cooling. La habitación quedó en silencio. Yo solo lo miré, esperando lo demás. Lo entiendes, ¿verdad?, añadió mi madre. Cullen tiene la educación y la formación empresarial, está mejor posicionado para liderar. ¿Liderar qué? ¿Una empresa que no entendía? ¿Empleados con los que nunca había trabajado? ¿Clientes que no podría identificar ni aunque entraran por la puerta? ¿Y yo qué?, pregunté manteniendo la voz controlada. Mi padre se movió en su silla. Bueno, por supuesto que te quedarás. Eres valioso para las operaciones. Cullen necesitará tu experiencia técnica mientras hace la transición al liderazgo. Así que yo continuaría haciendo el trabajo real mientras Cullen recibía el crédito y cobraba las ganancias del propietario. Perfecto, necesitará mi experiencia, repetí lentamente. Exactamente, dijo mi padre aliviado de que yo estuviera entendiendo. Ustedes dos harán un gran equipo. Cullen maneja la parte empresarial, tú manejas la parte técnica. Excepto que Cullen no manejaba nada de la parte empresarial excepto tomar crédito y gastar dinero. Pero señalar eso solo iniciaría una discusión que ya había perdido antes de entrar a la habitación. Cuando sucede esto, pregunté. Estamos planeando la transición para dentro de 6 meses, le dará a Cullen tiempo para familiarizarse más con las operaciones. Mi padre usaba su voz razonable, esa que implicaba que cualquier desacuerdo sería irracional. 6 meses. Me daban 6 meses de aviso de que estaría trabajando para mi hermano menor menos calificado, menos experimentado y menos capaz. Está bien, dije. Ambos parecieron sorprendidos. Creo que esperaban que discutiera o que me pusiera emocional. Está bien, repitió mi madre. Entiendo, dije. Y lo entendí. Entendí que habían tomado su decisión y que nada de lo que dijera la cambiaría. Entendí que todos los años de trabajo, todas las relaciones que había construido, todo el conocimiento que había acumulado, no significaban tanto como el orden de nacimiento y su versión fantasiosa del potencial de Cullen. También entendí que no iba a quedarme para ver cómo se venía abajo. Esa noche le conté a Brooke lo que había pasado. Ella no se sorprendió, solo se enojó por mí. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Empezar mi propia empresa. ¿Cuándo? Mañana. Ella sonrió, no una sonrisa feliz, más bien como una guerrera preparándose para la batalla. Hagámoslo. Pasamos esa noche trazando el plan. Yo tenía suficientes ahorros para cubrir los costos iniciales y aproximadamente 3 meses de gastos de vida. El ingreso de Brooke cubriría nuestra hipoteca y lo básico. Yo conocía el mercado residencial de climatización de principio a fin, tenía relaciones con proveedores que me darían condiciones de crédito basadas en mi reputación, tenía una licencia de contratista a mi nombre. El mayor riesgo eran las cláusulas de no competencia, pero revisé mi contrato laboral. Años atrás, durante una semana lenta, mi padre había contratado a un abogado barato para redactarlo y la cláusula de no competencia era absurdamente amplia y casi con seguridad inaplicable. Afirmaba que no podía trabajar en ningún negocio relacionado con el control climático dentro del estado de Arizona durante 5 años, lo cual impediría que consiguiera cualquier trabajo en mi campo y no se sostendría en un tribunal. Además, mi padre tendría que demandarme para hacerlo cumplir, lo que requeriría admitir en documentos públicos que su hijo mayor había renunciado para iniciar un negocio competidor. La vergüenza por sí sola probablemente lo mantendría lejos de cualquier acción legal. Para medianoche ya teníamos un plan básico, iniciaría una empresa de climatización enfocada en el mercado residencial de gama alta, un segmento que Morrison Heating & Cooling siempre había desatendido. Ofrecería servicio premium con precios premium, el tipo de trabajo donde la calidad importa más que ser la oferta más barata. A la mañana siguiente comencé a hacer llamadas. La primera fue a mi tío Ray, que siempre había sido honesto conmigo. Él era dueño de un próspero negocio de electricidad y conocía a todos en los oficios de la construcción. Cuando le expliqué la situación, ni siquiera pareció sorprendido. Ya era hora, dijo, me estaba preguntando cuánto tiempo dejarías que te trataran como a un empleado contratado. ¿Qué necesitas?
Consejos, conexiones, tal vez algunas referencias cuando empiece a funcionar. Lo tienes, correré la voz, estás comenzando tu propio negocio, la mayoría de los contratistas que conozco ya prefieren trabajar contigo de todos modos, solo llaman a Morrison porque tú trabajas allí. La siguiente llamada fue a Linda, nuestra proveedora principal. Ella dirigía una casa de suministros de climatización comercial y siempre había sido franca sobre las relaciones dentro de la industria. Estoy pensando en iniciar mi propia empresa, le dije, necesito saber si puedo obtener crédito de proveedor basado en mi reputación personal en lugar de la cuenta de Morrison. Cariño, he estado esperando esta llamada durante años, la cuenta de tu padre es tan buena como es solo por ti. Cullen ha estado llamando aquí intentando negociar precios de unidades que ni siquiera puede identificar correctamente. ¿Quieres condiciones de crédito? Igualaré lo que le doy a Morrison y tu representante de cuenta será alguien que realmente sepa de lo que habla. Las llamadas continuaron, contratistas con los que había construido relaciones a lo largo de los años, administradores de edificios que me habían pedido específicamente para llamadas de servicio, antiguos empleados de Morrison que se habían marchado porque no soportaban trabajar con Cullen. Cada conversación era igual, la gente no solo estaba dispuesta a trabajar conmigo, estaba emocionada por hacerlo. Resultó que mi reputación era mucho más fuerte de lo que yo creía. En el transcurso de una semana tenía compromisos por trabajos iniciales por un valor de aproximadamente $75,000, no era una cantidad enorme, pero sí suficiente para demostrar el concepto y cubrir los gastos iniciales. Seguí trabajando en Morrison Heating & Cooling como si nada hubiera cambiado, llegaba temprano, me quedaba tarde, manejaba los trabajos difíciles, entrenaba a los nuevos instaladores. Simplemente dejé de ofrecerme voluntariamente para proyectos adicionales o hacer más de lo necesario para arreglar los errores de Cullen. Mi padre lo notó pero lo atribuyó a que yo estaba de mal humor por el plan de sucesión, me llamó aparte para darme un discurso sobre ser profesional y apoyar a Cullen durante el periodo de transición. Esto también es difícil para él, dijo mi padre, sabe que tiene unos zapatos muy grandes que llenar. ¿Zapatos muy grandes que llenar? Colin no podía llenar ni un par de zapatos de niño pequeño a estas alturas, pero claro, estoy siendo completamente profesional, le dije, lo cual era cierto, estaba haciendo exactamente la descripción de mi puesto, ni más ni menos. El problema era que durante años había estado haciendo mi trabajo más la mitad del trabajo de Cullen más cubrir la participación decreciente de mi padre. Ahora solo hacía mi trabajo y las grietas empezaban a mostrarse. 3 meses después del anuncio de la sucesión presenté los documentos de incorporación para Coleman Climate Control. El nombre era intencional, lo suficientemente profesional para el mercado de gama alta al que apuntaba, pero también mi nombre. Esto no era una pequeña startup intentando sonar más grande de lo que era, esto era yo, mis habilidades, mi reputación. Brooke ayudó a diseñar el logotipo y el sitio web. Posicionamos la compañía como servicio residencial premium, el tipo de trabajo donde al propietario le importa más la calidad que ahorrarse unos cientos de dólares. Nuestro lema era servicio experto cada vez, simple, directo y una sutil indirecta hacia la calidad inconsistente de Morrison desde que Cullen se involucró. Comencé a aceptar pequeños trabajos residenciales los fines de semana, nada que violara mi contrato laboral, solo trabajo adicional que me daba la oportunidad de probar mis sistemas y construir una base de clientes. Cada trabajo se hacía perfectamente, cada cliente recibía mi número personal, cada instalación venía con una explicación detallada del sistema y recomendaciones de mantenimiento. La voz se corrió rápido en los vecindarios de clase media alta a los que apuntaba. Los propietarios hablan entre sí, una buena experiencia con un contratista se menciona en las barbacoas del vecindario y en las reuniones de la asociación de vecinos. En 2 meses de trabajo de fin de semana ya tenía una lista de espera. El 4º mes después del anuncio entregué mi aviso en Morrison Heating & Cooling. Mi padre estaba en una reunión cuando entregué mi carta de renuncia a la gerente de oficina, así que no tuve que tener la conversación de inmediato. La carta era profesional y breve, por favor acepte esta como mi notificación formal de 2 semanas, he aceptado una oportunidad que se alinea mejor con mis objetivos profesionales, estoy agradecido por la experiencia y el conocimiento adquiridos durante mi tiempo aquí. Colin me llamó dentro de 1 hora, en pánico. ¿Qué significa esto de renunciar? Papá va a perder la cabeza. Encontré otra oportunidad. ¿Qué oportunidad? ¿A dónde vas? ¿Importa? Por supuesto que importa. No puedes simplemente irte, te necesitamos aquí. ¿Te necesitamos? Como si Cullen tuviera algún interés real en mantener las operaciones funcionando sin problemas más allá de asegurar que su cheque se depositara. Lo resolverás, le dije, tienes ese título en negocios. Esto no es gracioso, ¿sabes?
Todavía estoy aprendiendo la parte técnica. Ese era el problema, llevaba casi 2 años aprendiendo y no se había molestado en aprender nada. Pero ese ya no era mi problema. Mi padre llamó después, usando su voz de decepción. Necesitamos hablar sobre esta renuncia, estás siendo emocional y tomando decisiones impulsivas. No hay nada emocional, tengo otra oportunidad. ¿Qué oportunidad? ¿Con quién? Podría haber mentido, podría haber inventado un trabajo con un competidor en otro estado, pero ya había terminado de fingir. Inicié mi propia empresa, Coleman Climate Control, servicio residencial, mercado premium. El silencio al otro lado fue tan completo que pensé que la llamada se había caído. ¿Iniciaste un negocio competidor? Su voz era de hielo. Inicié mi propio negocio, competirá en la medida en que ambas empresas atiendan clientes en la misma área geográfica. Eso viola tu acuerdo de no competencia. En realidad no lo viola, tu no competencia es inaplicable, cualquier abogado laboral te lo diría, pero siéntete libre de emprender acciones legales si quieres explicarle a un juez por qué tu hijo mayor se fue para iniciar su propia empresa en lugar de trabajar para su hermano menor. Otro largo silencio. Pensé que eras mejor que esto, dijo finalmente. Yo también pensé que tú eras mejor que esto, papá. Supongo que ambos estábamos equivocados. Colgué antes de que pudiera responder. Las siguientes 2 semanas fueron tensas. Terminé mi tiempo en Morrison Heating & Cooling porque no soy el tipo de persona que deja a los compañeros en problemas. Entrené al instalador principal en algunos de los sistemas que diseñé, documenté mis relaciones con clientes tanto como pude sin violar técnicamente la política de la empresa, me aseguré de que la transición fuera lo más fluida posible para los empleados que no habían hecho nada malo. Colin intentó ser amistoso, sugiriendo que habláramos y arregláramos algo, cuando eso no funcionó intentó la culpa, luego el enojo, luego regresó a ser amistoso. El tipo no tenía consistencia porque no tenía ninguna posición real más allá de querer que todo siguiera siendo cómodo para él. Mi padre osciló entre silencio frío y comentarios pasivo-agresivos sobre lealtad y responsabilidad familiar. Mi madre envió un largo mensaje sobre lo decepcionada que estaba por mis decisiones y cómo estaba rompiendo el corazón de su padre. La familia extendida también tenía opiniones. El tío reenvió una botella de licor caro con una nota que decía simplemente felicitaciones. Mi tía llamó para decir que siempre había sido el inteligente y que se alegraba de que por fin estuviera defendiéndome. La hermana de mi madre dejó un mensaje de voz sobre respetar los deseos de mis padres y no ser egoísta. Mi último día limpié mi escritorio, entregué mis llaves y la camioneta de la empresa y salí sin ceremonia. Había pasado 12 años de mi vida en ese edificio, había aprendido todo lo que sabía del oficio allí, había construido relaciones y sistemas que lo hacían funcionar. Alejarme debería haber sido más difícil de lo que fue, pero sobre todo sentí alivio. Coleman Climate Control se lanzó oficialmente el lunes siguiente, ya tenía suficiente trabajo programado para mantenerme ocupado durante 6 semanas. Bro que manejaba las operaciones comerciales desde casa, programación, facturación, servicio al cliente. Yo hacía el trabajo técnico con ayuda de 2 subcontratistas con los que había trabajado antes y que estaban felices de asociarse en proyectos. Los primeros meses fueron intensos. Trabajé 60 horas semanales haciendo de todo, desde instalaciones de alta gama hasta llamadas de emergencia, pero cada trabajo era mío, cada cliente satisfecho era alguien que había ganado por trabajo de calidad, no por nombre familiar. Cada dólar de ganancia iba a construir algo que me pertenecía. La voz siguió corriéndose, la tasa de recomendación era increíble, alrededor del 70% de los nuevos clientes venían por recomendaciones de clientes anteriores. Los vecindarios a los que apuntaba apreciaban el trabajo de calidad y estaban dispuestos a pagarlo. Yo no intentaba ser la opción más barata, intentaba ser la mejor opción. 6 meses después del lanzamiento contraté a mi primer empleado, un joven recién graduado de la escuela técnica que me recordaba a mí a su edad, ansioso por aprender, dispuesto a trabajar duro, agradecido de que alguien realmente lo entrenara bien. Su nombre era Austin y absorbía conocimiento como una esponja. ¿Por qué me contrató?, preguntó durante su primera semana. Solo tengo experiencia de aula. Porque llegaste a tiempo a la entrevista, hiciste preguntas inteligentes y no actuaste como si el trabajo estuviera por debajo de ti. Además, realmente leíste el manual del equipo que te envié. Eso fue una prueba. Todo es una prueba. La pasaste. Para el mes 9, Coleman Climate Control tenía ingresos constantes de alrededor de 40,000 mensuales, no enorme comparado con los 250,000 mensuales de Morrison, pero impresionante para una empresa nueva. Más importante aún, mis gastos fijos eran mucho más bajos, sin personal administrativo inflado,
sin membresías de club campestre o almuerzos con catering, sin ejecutivos que no entendieran el trabajo cobrando cheques. Empecé a escuchar cosas a través de los rumores de la industria. Morrison Heating & Cooling estaba teniendo dificultades. Las llamadas de servicio estaban tardando más porque sus instaladores experimentados tenían que compensar una mala programación. Los presupuestos estaban siendo rechazados porque Cullen ponía precios excesivamente altos o demasiado bajos según su estado de ánimo. La rotación de empleados estaba aumentando porque el ambiente de trabajo se había vuelto caótico, pero ese ya era su problema, no el mío. En el año 2 las cosas se aceleraron. Contraté a 3 instaladores más y a un técnico de servicio dedicado, alquilé una pequeña oficina con espacio de taller, compré 2 camionetas con el logotipo de Coleman Climate Control. Brooke pasó de manejar las operaciones desde casa a dirigir una oficina real con sistemas y procesos reales. Nos estábamos convirtiendo en una empresa de verdad, no solo yo y algunos subcontratistas. El mercado residencial de gama alta estaba respondiendo exactamente como esperaba. Los propietarios en el rango de más de 500,000 no querían la opción más barata, querían a alguien que llegara a tiempo, explicara el sistema con claridad, hiciera un trabajo de calidad y estuviera disponible si surgían problemas. Ese era todo nuestro modelo de negocio y estaba funcionando. Al final del año 2, Coleman Climate Control generaba 75,000 en ingresos mensuales con márgenes de ganancias saludables. Habíamos construido una reputación por servicio premium que justificaba precios premium. Nuestras reseñas en línea eran casi universalmente de 5 estrellas. Los contratistas generales nos llamaban para proyectos de construcción de alta gama. No solo estaba sobreviviendo sin Morrison Heating & Cooling, estaba prosperando. Fue entonces cuando llamó mi padre. Estaba en un sitio de trabajo instalando un nuevo sistema en una casa personalizada cuando mi teléfono sonó. No había hablado con ninguno de mis padres en casi 18 meses, el número apareció como el celular de mi papá y mi primer instinto fue dejar que fuera al buzón de voz, pero la curiosidad pudo más. Este es Coleman, respondí con mi voz profesional. Soy tu padre, su voz era diferente, más pequeña de alguna manera. ¿Qué puedo hacer por ti? Necesitamos hablar, ¿puedes venir a la casa esta noche? Estoy bastante ocupado, ¿de qué se trata? Silencio, luego, es sobre el negocio de Morrison. Estamos teniendo algunas dificultades y pensamos que quizás estarías dispuesto a hablar sobre soluciones. Soluciones, elección de palabras interesante. ¿Qué tipo de dificultades? Preferiría discutirlo en persona. Por favor, esto es importante. El por favor fue lo que me convenció. Mi padre no decía por favor a menudo y cuando lo hacía significaba que las cosas eran serias. Puedo pasar alrededor de las 7, le dije. Pasé el resto del día preguntándome de qué sería la reunión. Los rumores me habían dicho que Morrison estaba en problemas, pero no tenía detalles. Parte de mí tenía curiosidad, otra parte se preparaba para enojarse si esto era un intento de manipularme para que volviera. El consejo de Brooke fue simple: ve, escucha, no te comprometas con nada y recuerda que ellos hicieron su elección. Llegué a las 7:03 de la tarde. La casa se veía igual, una bonita propiedad suburbana en un buen vecindario, el tipo de lugar que gritaba dueño de pequeña empresa exitosa. La camioneta de mi padre estaba en la entrada, las luces prendidas adentro. Mi madre abrió la puerta, se veía más vieja de lo que recordaba, cansada de una manera que no tenía nada que ver con la edad física. Gracias por venir, dijo en voz baja. Mi padre estaba en la sala. Colin también estaba allí, lo cual no esperaba. Parecía haber envejecido 5 años en los dos desde la última vez que lo vi, ojeras pronunciadas, sentado encorvado en el sillón como un niño esperando un regaño. Gracias por venir, empezó mi padre. Siéntate, por favor. Me quedé de pie. ¿Qué está pasando? Mi padre intercambió una mirada con mi madre. Morrison Heating & Cooling está en problemas serios. Hemos estado perdiendo clientes, el flujo de caja está ajustado y estamos considerando cerrar si no logramos recuperarnos. ¿Qué tan grave es? Los ingresos han bajado aproximadamente 60% en comparación con hace 2 años, hemos tenido que despedir a 12 personas, perdimos nuestra línea de crédito con el banco, los proveedores están exigiendo pago contra entrega porque hemos estado atrasados con las facturas. Miré a Cullen, no quiso mirarme. ¿Qué pasó? Mi padre empezó a explicar, clientes que se iban, empleados que renunciaban, equipos que fallaban, todos los síntomas, ninguna causa. Finalmente lo interrumpí. ¿Qué pasó?, repetí mirando directamente a Cullen. Esta vez levantó la mirada, a la defensiva. No es mi culpa, el mercado cambió, la competencia aumentó, los costos laborales subieron. El mercado no cambió tanto en 2 años.
¿Qué hiciste? No hice nada, he estado tratando de dirigir la empresa como papá la construyó. Papá la construyó entendiendo el trabajo técnico y tratando bien a los clientes. ¿Qué hiciste realmente? Mi madre intervino. Esto no ayuda, no estamos aquí para asignar culpas. ¿Entonces para qué estoy aquí? Mi padre respiró hondo. Necesitamos ayuda, ayuda financiera. Necesitamos alrededor de 180,000 para ponernos al día con las facturas, cubrir la nómina por 3 meses y comprar suficiente inventario para asumir nuevos trabajos. Estamos preguntando si estarías dispuesto a invertir en la empresa como socio. La audacia era casi impresionante. Querían que rescatara la empresa que le habían dado a Cullen específicamente para excluirme. Déjenme asegurarme de entender. Quieren que invierta 180,000 en una empresa en decadencia que deliberadamente le entregaron a Cullen en vez de a mí. No está en decadencia, protestó Cullen, solo estamos pasando por una mala racha. ¿Una mala racha que les costó 60% de ingresos y 2 empleados? La industria es competitiva. Estoy en la misma industria, no estoy perdiendo clientes. Eso lo silenció. Mi padre intentó otra vez. Sigue siendo un negocio familiar, pensamos que quizá quisieras ayudar a preservar lo que tu abuelo comenzó. ¿Mi abuelo? El hombre que había construido una pequeña empresa local que mi padre había expandido y que yo había modernizado y sistematizado. Y que Cullen aparentemente había llevado a la ruina por pura incompetencia. ¿Cómo sería esta sociedad?, pregunté. Mi padre parecía esperanzado. Te daríamos 25% de propiedad a cambio de la inversión y de ayudar a encaminar nuevamente las operaciones. Hice los cálculos en mi cabeza, estaban valorando una empresa en decadencia en 720,000, lo cual era delirante. Morrison probablemente tenía alrededor de 200,000 en activos reales y capital de trabajo negativo según lo que mi padre acababa de describir. Déjenme pensarlo, dije. ¿Cuánto tiempo necesitas?, insistió mi padre. Les avisaré. El camino de regreso a casa fue silencioso. No estaba exactamente enojado, más bien asombrado de que pensaran que esto funcionaría, que podían tratarme como a un empleado desechable durante años, darle la empresa a Cullen, verlo destruirla y luego esperar que yo simplemente escribiera un cheque para arreglarlo todo. Brooke estaba despierta cuando llegué a casa. Le expliqué toda la situación. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Decir que no, obviamente. ¿Y cómo vas a decir que no? Esa era la verdadera pregunta. Podía simplemente enviar un mensaje rechazando, podía llamar a mi padre y explicarle que no estaba interesado, podía ignorarlos por completo y dejar que lo resolvieran. En cambio hice algo mejor. A la mañana siguiente llamé a mi padre. Sobre esa conversación de la sociedad, empecé. Sí, respondió con entusiasmo. Voy a declinar, pero preparé información que podría ayudar. ¿Qué tipo de información? Recursos empresariales, información de contacto de prestamistas comerciales, consultores de reestructuración, ese tipo de cosas. Te lo estoy enviando ahora. Esa mañana pasé una hora compilando una lista de recursos para pequeñas empresas en dificultades, contactos bancarios especializados en préstamos para compañías en crisis, consultores operativos que hacían evaluaciones, incluso algunos abogados de bancarrota que ofrecían consultas iniciales gratuitas. El correo era profesional y útil, exactamente el tipo de mensaje que enviaría a alguien que realmente quiere ayudar pero no puede invertir personalmente. La línea de asunto era, recursos para Morrison Heating & Cooling. También incluye algunos consejos generales, puntos clave en los que deben enfocarse las empresas de climatización con problemas. Calidad técnica, servicio al cliente y eficiencia operativa. El propietario debe comprender el trabajo técnico lo suficiente como para garantizar calidad, las relaciones con los clientes importan más que el precio, las operaciones eficientes mantienen los costos manejables. Consideren incorporar a un gerente de operaciones experimentado si el liderazgo actual carece de experiencia técnica. Esa última línea fue el golpe decisivo, lo bastante profesional como para aparentar ayuda, lo bastante específica como para que cualquiera entendiera que básicamente estaba diciendo que Cullen no sabía lo que hacía. Mi padre llamó esa tarde. Recibí tu correo, esto no es lo que esperábamos. Lo entiendo, pero no estoy en posición de invertir ahora mismo. Coleman Climate Control todavía está creciendo y necesita nuestro capital. ¿En serio vas a dejarnos fracasar? No los estoy dejando hacer nada, papá, tomaron decisiones sobre el futuro de Morrison y ahora están lidiando con las consecuencias de esas decisiones. Así funciona el negocio. Este es tu legado familiar. No, es tu empresa. Lo dejaste claro cuando se la diste a Cullen en lugar de a mí. Yo estoy construyendo mi propio legado ahora.
Intentó discutir, habló de responsabilidad familiar, lealtad, como yo estaba siendo egoísta. Lo dejé desahogarse antes de responder. Papá, elegiste a Cullen para dirigir Morrison Heating & Cooling porque pensaste que sería mejor que yo. Esto es él siendo mejor. Si crees que cometiste un error, eso es entre tú y él. Colgué sintiéndome más ligero que en años. Los siguientes meses escuché novedades a través del tío Ray y contactos de la industria. Morrison Heating & Cooling intentó obtener un préstamo comercial, pero no calificó. El banco no extendería crédito a una empresa con ingresos en declive y problemas operativos. Mi padre intentó vender la empresa pero no encontró compradores dispuestos a pagar algo cercano a lo que él creía que valía. Finalmente solicitaron protección por bancarrota, liquidaron el equipo, llegaron a acuerdos con acreedores por centavos sobre el dólar y cerraron las puertas después de 30 años. Colin, según escuché, se mudó a otro estado para trabajar en el negocio de restaurantes de la familia de su esposa, algo en hospitalidad donde su falta de habilidades técnicas causaría menos problemas. Mi padre lo tomó mal, había pasado 3 décadas construyendo esa empresa y verla colapsar le dolió independientemente de quien tuviera realmente la culpa. Mi madre estaba enojada conmigo, con la situación, con el universo, envió algunos mensajes desagradables sobre cómo yo había elegido el dinero sobre la familia. No respondí, no había nada que decir. Ellos hicieron su elección, yo hice la mía, y las consecuencias naturales se desarrollaron exactamente como cualquiera que estuviera prestando atención habría predicho. El tío Ra lo resumió mejor, tomando café unos meses después del cierre de Morrison. Tu padre pasó tantos años creyendo que Cullen era especial que no podía ver que en realidad solo era promedio. Y en los negocios ser promedio no es suficiente cuando tienes a alguien excepcional justo allí esperando una oportunidad. Coleman Climate Control siguió creciendo. En el año 3 nos expandimos a trabajos comerciales ligeros, pequeños espacios minoristas, edificios de oficinas, ese tipo de cosas. Contratamos a un asistente administrativo para ayudar a Brooke con las operaciones de la oficina, añadimos 2 técnicos de servicio más y otro instalador. Austin, mi primer empleado, ahora estaba entrenando a los nuevos, el chico se había convertido en un técnico sólido con buenas habilidades de servicio al cliente. Había estado conmigo casi desde el principio y entendía la cultura que estábamos construyendo. Los ingresos llegaron a 95,000 mensuales con proyecciones de crecimiento consistentes. No estábamos cerca de los números máximos de Morrison, pero éramos rentables, estables y estábamos construyendo algo sostenible. Más importante aún, la cultura de la empresa era saludable, la gente llegaba queriendo hacer buen trabajo, los clientes confiaban en nosotros, los proveedores nos respetaban. Aproximadamente 6 meses después del cierre de Morrison recibí una llamada sorprendente de uno de sus antiguos clientes principales, una empresa de gestión de propiedades con 43 complejos de apartamentos. Habían contratado a otro proveedor después de que Morrison cerró, pero no estaban contentos con el servicio. Estábamos esperando que expandieran su trabajo comercial, dijo el gerente de cuentas, su reputación es excelente. ¿Coleman Climate Control estaría interesado en presentar una oferta para nuestro contrato de mantenimiento? Obtuvimos el contrato, resultó que ser consistentemente confiable y técnicamente competente era más valioso que ser la oferta más barata. ¿Quién lo habría imaginado? Ese contrato valía 320,000 anuales, más que el viejo contrato de Morrison con la misma empresa. Contratamos a 3 personas más solo para manejar adecuadamente esa cuenta. Para el año 4, Coleman Climate Control era un competidor legítimo en el mercado de climatización del área metropolitana de Phoenix. Teníamos 19 empleados, 8 camionetas, una oficina real con taller y alrededor de 135,000 en ingresos mensuales. Habíamos construido una reputación como la opción de calidad, no la más barata, no la más grande, sino la que llamas cuando quieres que el trabajo se haga bien. Me encontré con Cullen en un restaurante, un encuentro completamente al azar. Brooke y yo estábamos allí cenando y él estaba con lo que supuse era su esposa y otra pareja. Cruzamos miradas desde la habitación, él apartó la vista rápidamente, pero luego pareció cambiar de opinión y se acercó a la mesa. Hola, dijo torpemente. Hola. Escuché que tu empresa está yendo muy bien. Va bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, trabajando con la familia de mi esposa ahora, gestión de restaurantes, industria diferente pero interesante. Eso es bueno. Silencio. Se movió incómodo, claramente queriendo decir algo pero sin saber cómo. Mira, sé que las cosas se pusieron mal con Morrison, solo quería decir que lo siento por cómo salió todo. La disculpa me sorprendió, no porque cambiara algo, sino porque Cullen no solía ser del tipo que admite culpa. Lo aprecio, dije. Por lo que vale, tenías razón.
Yo no estaba listo para dirigir esa empresa. No entendía lo que no sabía hasta que fue demasiado tarde. Se necesita valor para admitir eso. Sí, bueno, es más fácil ahora que las consecuencias ya pasaron. En fin, no quiero interrumpir tu cena, solo quería decirlo. Volvió a su mesa. Brooke me miró interrogándome. Se disculpó, dije. ¿Lo aceptaste? Lo reconocí. Eso es diferente. Justo. La verdad es que ya no sentía enojo hacia Cullen. Él había sido colocado en un puesto para el que no estaba calificado por padres que se negaban a ver sus limitaciones. Eso no era completamente su culpa. Debería haber tenido la autoconciencia de reconocerlo y rechazar la responsabilidad, pero los jóvenes de 29 años a quienes les han dicho toda su vida que son especiales rara vez tienen ese nivel de perspectiva. La ira que sentí se había transformado en otra cosa a lo largo de los años, no exactamente perdón, sino aceptación. Ellos tomaron sus decisiones, yo tomé las mías y todos estábamos viviendo los resultados. Cullen trabajaba en restaurantes, la empresa de mi padre había colapsado y yo dirigía una compañía exitosa que había construido por mí mismo. Así eran las cosas. El mes pasado mi padre llamó, la primera vez que hablábamos en casi 3 años. Quería que supieras que estoy orgulloso de lo que has construido, dijo, sin preámbulo, directo al punto. Gracias. Cometí un error con el plan de sucesión, con cómo te traté, ahora lo veo. Sí, lo hiciste. ¿Podemos reunirnos alguna vez y hablar? Lo pensé. Una parte de mí quería decir que no, mantener el corte limpio que había funcionado tan bien, pero otra parte reconocía que la vida es demasiado corta para guardar rencores para siempre. Tal vez, dije, lo pensaré. Es justo. No nos hemos reunido todavía. Tal vez lo hagamos eventualmente, tal vez la relación pueda salvarse y convertirse en algo diferente de lo que fue. Pero si no puede, también estoy bien con eso.